Nuevamente, la Unión Europea insiste con Venezuela y en esta oportunidad espera meterse en los asuntos políticos, al punto de llegar al país suramericano e insistir ante las autoridades venezolanas para revisar y presionar sobre el acuerdo de Barbados. Pero es que la insistencia de los representantes de la Unión Europea tiene que ver también con los alcances del acuerdo que, como se sabe, fue firmado con la oposición, donde el tema medular es precisamente el electoral, porque es que están locos por Venezuela. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La Unión Europea le hace el juego no solo a la oposición venezolana, sino al mismo gobierno estadounidense al insistir en revisar los alcances del llamado Acuerdo de Barbados, donde un punto vital para ellos es el tema electoral previsto para este año 2024. Efectivamente, desde hace varios días están reunidos en Caracas los embajadores de España, Francia, Países Bajos, entre otros, con el propósito de llevar a cabo una agenda de reuniones con actores relevantes para la implementación del Acuerdo de Barbados. En este sentido, ya conocidas sus intenciones, debemos recordar que este mentado acuerdo es un tanto provisional firmado por el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en Barbados el 17 de octubre de 2023. Debemos señalar que el mismo se centró en dos temas principales. En primer lugar, la promoción de los derechos políticos, así como garantías electorales para todos y la protección de los intereses vitales de la nación. Sobre el primer aspecto, el tema es que tanto la Unión Europea como la potencia del norte han tomado una estrategia para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro, sin importarles que fue electo de manera legítima por el pueblo. Y en segundo lugar, insistir en un aspecto medular para ellos, como es que las elecciones presidenciales se lleven a cabo en el segundo semestre de este año y se incluyan candidatos y candidatas que están impedidos legalmente por las leyes venezolanas. Por otro lado, la Unión Europea y estos emisarios quieren hacer seguimiento aparte de los logros que el Acuerdo de Barbados ha permitido, como la liberación de los denominados presos políticos y la eliminación temporal de algunas medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Biden a Venezuela. De tal manera que esta organización internacional busca a toda costa seguir incidiendo en las decisiones que de manera soberana deben llevar los venezolanos y en este caso el gobierno de Maduro, como son los comicios nacionales, así como quienes participan en estos. Ahora bien, ¿cómo es que Venezuela ha llegado al Acuerdo de Barbados? Pues bien, todo se inició cuando en 2018 el país suramericano vivió una situación tensa a raíz del proceso electoral que ganó en buena lid Nicolás Maduro y que tanto la oposición como Occidente se encargaron de desacreditar. Esto a tal punto que se generó un clima de conflictividad política que conllevó en 2019 a la aparición del autoproclamado e ilegítimo presidente Juan Guaidó y una campaña denominada de máxima presión por parte del gobierno estadounidense con el único propósito de derrocar al presidente legítimo, Nicolás Maduro. Todo esto en el marco de una situación sanitaria y de desabastecimiento sin precedentes que se extendió hasta el 2021, generando un éxodo de venezolanos presionados por las condiciones adversas ocasionadas por el más cruento bloqueo económico y agresiones financieras jamás vistas en Latinoamérica. Para esa fecha, y en vista de la situación venezolana, se inició un proceso de negociación entre las partes, el gobierno y la oposición, generados en primera instancia en Noruega, donde facilitaron sus espacios para los primeros intentos, y después en México, donde se alcanzó un avance importante. Siendo finalmente Barbados, donde las conversaciones han traído como resultado una oportunidad de avanzar, pero también ha producido un punto realmente neurálgico, y son las condiciones en las que deben celebrarse las futuras elecciones presidenciales. Así las cosas, este acuerdo de Barbados fue el resultado de una serie de esfuerzos diplomáticos, ya que altos funcionarios estadounidenses mantuvieron varias reuniones con representantes del gobierno de Maduro, donde, entre otras, se han discutido las posibles condiciones de un alivio para las sanciones. Pero allí no queda todo. Y es que la Unión Europea pone el acento en ciertos puntos, como por ejemplo que se revise exhaustivamente el registro electoral venezolano, que todos los venezolanos que abandonaron el país puedan participar activamente en el proceso. Todo ello haciendo hincapié en el ya gastado eufemismo elecciones libres, que no es más que un proceso electoral con condiciones que permitan la victoria de la oposición venezolana apoyada por ellos.
Pero con lo que no contaba ni la oposición, ni el gobierno estadounidense, y mucho menos la Unión Europea, es que las medidas y el bloqueo contra Venezuela le cobraría factura y se convertiría en un boomerang luego de la explosión del conflicto en Europa del Este. Al respecto, estas medidas se convirtieron en espada de Damocles para los detractores de Venezuela, que tuvieron que sentarse a conversar y verse obligados a bajar la presión, así como las agresiones económicas ante una nación que puede ser su tabla de salvación energética y financiera. Así como lo oye, Venezuela, ante la situación en Eurasia, podría ser la salida de muchas naciones por sus riquezas petroleras y especialmente de gas, lo que incidió en que funcionarios de la administración Biden establecieran comunicación directa con el gobierno de Maduro en marzo pasado. Y de allí se inicia un camino de alivio de sanciones y la apertura, por ende, de la recuperación económica de la nación bolivariana, que les ha llevado a superar hasta ahora un aumento de su Producto Interno Bruto en 2 puntos sumamente importantes. Volviendo al tema electoral, que es el dolor de cabeza de la Unión Europea, es del sentimiento de este organismo, de Washington y hasta de la misma oposición, en la llamada Plataforma Unitaria, que se permita la participación a la opositora María Corina Machado, quien está inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia por varios delitos, entre ellos traición a la patria. De manera tal que hoy el organismo europeo insiste en opinar e inmiscuirse en asuntos internos, de acuerdos firmados entre dos partes que se han venido revisando de la mejor manera. Todo para incidir en el proceso electoral venezolano, que al final no es de su incumbencia. Todo esto porque están locos por Venezuela. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.